Bienvenidos. En este video lo que vamos a estar abordando es el tema de la generación del marco conceptual y de referencia. Este tema corresponde a lo que vendría siendo nuestra tercera unidad, donde si ven el temario, tenemos dos temas principales. Uno, lo que es la identificación y descripción del problema ambiental, y otro que no aparece aquí, que vamos a estar abordando en futuras sesiones, que vendría siendo la generación de modelos. Dentro de la identificación y descripción, lo que tenemos como primer subtema sería el marco conceptual y de referencia, que es el tema que vamos a estar viendo en este video. Pero antes de abordar ese tema, eh, una breve recapitulación de lo que hemos estado hablando a lo largo del semestre, pues es que cuando hablamos de una problemática ambiental, en la mayoría de los casos esto resulta una circunstancia evidente. Es decir, podemos ver de una manera muy obvia cuando, por ejemplo, algún sitio está contaminado por residuos sólidos o por hidrocarburos, cuando hay alguna industria que esté emitiendo gases de contaminantes a la atmósfera. Entonces, todas esas circunstancias son bastante obvias en la mayoría de los casos. Hay algunos casos extraordinarios donde, por ejemplo, a lo mejor por el tiempo que tarda en manifestarse el efecto, eh, respecto a su origen, ya sea hay una gran separación espacial o temporal, ahí podría ser algunos casos donde resulta difícil identificar que hay una problemática ambiental, pero esos son casos excepcionales. Entonces, en la mayoría de los casos resulta obvio cuando hay un problema ambiental. Lo que no resulta tan obvio es la manera en que vamos a abordar esa situación. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos para nuestra diapositiva, que vendría siendo un derrame de petróleo en el mar, ¿qué enfoque sería el más adecuado para abordar esta situación? ¿Deberíamos de emplear un enfoque de sistemas suaves o un enfoque de sistemas duros? Cuando nosotros hablamos de sistemas suaves, ya lo mencionamos en videos anteriores, pero estamos hablando de sistemas de actividad humana. En este caso, entonces, este tipo de abordaje es adecuado para ver este tipo de situaciones desde un contexto social. En cambio, cuando hablamos de sistemas duros, estamos hablando del típico enfoque de sistemas desde la parte de ingeniería, donde entonces este enfoque resulta adecuado para abordar los aspectos técnicos de esta situación. Y para este ejemplo del derrame, podríamos entonces emplear el enfoque de sistemas suaves para, por ejemplo, poder determinar niveles de responsabilidad de las personas involucradas o las corporaciones involucradas, o bien a lo mejor encontrar algún modo novedoso de resarcir el daño hacia la población afectada. En cambio, el enfoque de sistemas duros nos podría servir para determinar cuál sería el modelo de dispersión del contaminante, hasta dónde llegaría la pluma y otros aspectos, ¿no? A lo mejor su velocidad, su persistencia, etcétera. Entonces, estos dos enfoques resultan complementarios. Eh, ya hablamos de la metodología de sistemas suaves cuando vimos el video de la metodología de Checkland. Entonces nos vamos a ir enfocando en este tercer departamental en lo que vendría siendo la parte de sistemas duros hasta llegar a la parte de generación de modelos. Un aspecto que sería común tanto para el enfoque de sistemas suaves como el enfoque de sistemas duros sería la generación de un marco conceptual y de referencia. ¿Esto por qué? Porque en ambos casos estamos abordando una investigación. Si ustedes ven este tema de marco conceptual y de referencia, que comúnmente se utiliza como sinónimo, podemos hablar de marco conceptual o marco de referencia, y esto lo podemos encontrar en la literatura de metodologías de la investigación, donde, bueno, ¿de qué se trata esto? Básicamente es de recopilar, sistematizar y exponer de una manera coherente los conceptos fundamentales que vamos a emplear para desarrollar nuestra investigación. Es decir, para el marco conceptual lo que estaremos haciendo es revisar la literatura y los artículos científicos que se han publicado para entonces utilizar esa información para tener un estudio mucho más completo y que abarque la mayor cantidad de enfoques posibles. ¿Para qué nos sirve entonces el generar este marco conceptual o de referencia? Bueno, antes de que nosotros recopilemos nuestros datos de la investigación, nos puede ayudar para entonces comprender
la historia, el origen y el alcance del problema que estamos abordando, conocer qué métodos se han utilizado para este tipo de situaciones, cuáles han sido exitosos y cuáles no. Eh, También nos permite saber el estado del arte, es decir, saber qué respuestas ya tienen qué preguntas ya tienen alguna respuesta del tema que nos interesan y entonces no perder tiempo en buscar volver a responder esas preguntas, sino más bien utilizar esa información que ya existe. También nos puede ayudar a identificar variables que requieren ser medidas y observadas, además de obtener una idea más clara de cómo podemos obtener estos datos. También nos puede servir para decidir cuál va a ser la manera en que vamos a colectar nuestros datos y cómo podemos obtenerlos, la manera en que podemos analizarlos. Nos puede ayudar a refinar nuestro planteamiento y sugerir hipótesis para nuestra investigación, y también finalmente nos puede ayudar a justificar la importancia del estudio que estamos realizando. De manera posterior a cuando nosotros recolectamos los datos, nos puede ayudar entonces a explicar diferencias y similitudes entre los resultados que estamos obteniendo y resultados que hayan sido publicados previamente en otra literatura. Nos puede ayudar a analizar cómo interpretar nuestros datos, a ubicar nuestros resultados y las conclusiones dentro de todo el marco conceptual que ya existe alrededor del tema, y poder entonces generar nuevas teorías y explicaciones de los fenómenos que estamos encontrando. Finalmente, pues también nos puede ayudar a desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis para futuras investigaciones. Recordemos que la ciencia es un proceso constante donde para una respuesta que logramos responder, para una pregunta que logramos responder, bueno, surgen nuevas preguntas del por qué, y entonces es así como se va dando este proceso de investigación. Pero entonces, el construir el marco teórico no solamente significa juntar toda la información que encontremos y hacer un copia-pega, sino hay que saber interpretarla y saber conjuntarla para que tenga eh, una coherencia, una secuencia que permita comprender las ideas que se están plasmando. Para esto, lo que podemos hacer es hacer uso de algunas técnicas para poder construir el marco conceptual, como puede ser la organización de la información por las características, el método de mapeo o el método de índices. Estos no son los únicos métodos o técnicas, pero son ejemplos ilustrativos que nos pueden ayudar a nosotros generar nuestro marco conceptual para nuestra investigación. Dentro de lo que sería la primera metodología o técnica, que es la de la organización de la información por sus características, lo que estaríamos haciendo es, una vez que ya recopilamos la información del tema que nos interesa, por ejemplo, en este caso a lo mejor podría ser la remediación de sitios contaminados por hidrocarburos, entonces la estaríamos catalogando de acuerdo a alguna característica que sea de interés para nosotros. Por ejemplo, podríamos catalogarla por temas y entonces segmentar nuestra bibliografía que recopilamos en aquella que corresponde a los estudios que se han realizado en el sitio y aquellos que corresponden a técnicas de remoción de contaminantes. Dentro de esta última a lo mejor podríamos incluso subcatalogar toda esa literatura en los distintos métodos que se han empleado, ¿no? A lo mejor métodos químicos, métodos físicos y métodos biológicos. De igual manera, con la parte de los estudios realizados en el sitio, a lo mejor nosotros podríamos organizar esta información de manera cronológica para entonces tener una secuencia de cómo se han dado los estudios en el caso que nos interesa. Podríamos hacer también uso de otras características, como podría ser el agruparlos por teorías empleadas o por algún otro rasgo que sea de nuestro interés para la investigación. La desventaja que tiene esta técnica es que implica que nosotros ya tengamos entonces recopilada la información para poder hacer esta categorización de la misma. Las siguientes técnicas, tanto el método de mapeos como el método por índices, podemos trabajarlo sin la necesidad de tener que tener ya la información recopilada. Podemos hacerlo desde antes de hacer nuestra investigación. En el caso del método de mapeo, lo que estaremos haciendo es generar un mapa mental del tema
que estamos planteando en nuestra investigación. Por ejemplo, nuevamente en el caso de la remediación de sitios contaminados por hidrocarburos, bueno, yo estaría planteando mi mapa mental, un primer bosquejo de esta manera, donde a lo mejor lo que me interesa es estudiar efectos en la salud y en el ambiente, los estudios que se han realizado y las técnicas de remoción de contaminantes. Estos tres brazos o rutas principales serían lo que conformarían los temas dentro de nuestro marco conceptual, y dentro de cada una de estos brazos o rutas podríamos encontrar otros subtemas, como por ejemplo en el caso de las técnicas de remoción, nuevamente los métodos empleados, ¿no? Métodos químicos, físicos y biológicos. La ventaja de hacer este mapa mental es que nosotros podemos entonces plasmar de esta manera nuestra investigación antes de hacer siquiera la revisión bibliográfica, para entonces buscar aquella literatura que sea de interés explícitamente para cubrir estos temas que queremos abordar. Caso similar pasa con el método de la construcción del marco conceptual por índices, donde lo que estaremos haciendo es, tenemos nuestro tema general y entonces estaríamos describiendo los temas que nos interesa abordar, el tema 1, tema 2, tema 3, tema N. Dentro de cada uno de estos, describir los subtemas que son para nosotros importantes, y finalmente lo que estaremos haciendo entonces es ligar para cada subtema las referencias que hemos encontrado en la bibliografía. Una misma referencia puede ser empleada en varios temas o subtemas si es que cumple con las características de las ideas plasmadas para nuestra investigación. Como podemos observar, bueno, podríamos hacer un uso secuencial de estos dos últimos métodos. Podríamos empezar por generar nuestro mapeo, y una vez que tenemos nuestro mapa, habíamos dicho que cada una de estos brazos o rutas se conformarían en un tema o subtema. Entonces podríamos empezar a describirlo de esta manera y finalmente ligarlo con las referencias que vamos encontrando. Estos serían algunos ejemplos para la construcción del marco conceptual. Finalmente, para concluir con este tema, ¿cuántas referencias deberíamos de poder usar? No hay un número mínimo o un número establecido, pero por ejemplo para una investigación de licenciatura, nivel licenciatura, el número de referencias usualmente oscila entre los 30 y 50 casos referenciados. Este número aumenta conforme va siendo mayor el nivel de la investigación. Por ejemplo, para una tesis de grado doctoral se dice que el número de referencias oscila entre los 120 y 150 autores o artículos referenciados. Por mi parte sería todo, y cualquier duda que tengan, pues seguimos en contacto.